Él pensó que la muchacha apache solo quería calentarse en su tienda, pero no de esa manera. Antes de empezar con el relato, no olviden dejar su me gusta y contarnos en los comentarios desde donde nos están viendo. La noche había caído sobre las llanuras con una furia helada. El viento silbaba entre los árboles desnudos y la nieve, aunque ligera, cubría la tierra con un manto blanco que brillaba bajo la luz pálida de la luna. En medio de ese silencio gélido, un vaquero solitario regresaba a su rancho después de un largo día de trabajo en los corrales. El frío mordía su rostro y sus manos, endurecidas por años de labor, apenas lograban sostener las riendas del caballo. Al llegar al granero, se apresuró a guardar el animal y a cerrar bien las puertas para que el viento no arrastrara la nieve al interior. Fue entonces cuando escuchó un crujido, un movimiento sutil que no pertenecía ni al caballo ni a los tablones del viejo granero. El vaquero, acostumbrado a vivir en tierras salvajes donde la desconfianza era una cuestión de vida o muerte, de inmediato llevó la mano a su rifle, apoyado contra una de las paredes. ¿Quién anda ahí? Su voz retumbó con firmeza rompiendo el silencio. De las sombras, encogida junto a un montón de paja, emergió una figura. Una joven envuelta apenas en una manta raída temblaba de frío. Su cabello oscuro caía en desorden sobre sus hombros y sus ojos, grandes y brillantes, lo observaban con una mezcla de temor y desafío. No necesitaba más que una mirada para saber lo que era. Una apache. El vaquero frunció el ceño, sorprendido. ¿Qué diablos haces aquí? La joven no respondió. Solo apretó la manta contra su cuerpo y dio un paso atrás, como un animal acorralado que teme ser golpeado. Su respiración era rápida y podía verse como el vapor del aire frío salía de sus labios entrecortados. Él bajó un poco el rifle, pero no lo soltó. El recuerdo de los conflictos con las tribus todavía estaba fresco. Emboscadas, ataques y muertes en ambos bandos. Podía confiar en ella. Tal vez era un señuelo. Tal vez había otros guerreros esperando cerca. Si estás aquí, es porque buscas algo, dijo él, intentando mantener la calma. La joven, con voz débil pero firme, respondió finalmente. Calor, solo una palabra, apenas un susurro, pero suficiente para desarmar su desconfianza. El vaquero la observó con detenimiento. Sus labios estaban amoratados, sus manos heladas. No era una guerrera que viniera a atacarlo. Era una joven que había huido del frío de la noche buscando sobrevivir. Aún así, la tensión no lo abandonaba. No puedo dejarte aquí, murmuró casi para sí mismo. Pero la idea de echarla a la intemperie le resultaba imposible. Con un suspiro resignado bajó del todo el rifle y señaló hacia el fuego que ardía en un viejo brasero en la esquina del granero. Siéntate ahí, te calentarás un poco. Ella lo miró con desconfianza, pero la necesidad pudo más que el orgullo. Se acercó lentamente, se arrodilló frente a las llamas y extendió las manos para sentir el calor. El vaquero la observaba desde la distancia, sin quitarle los ojos de encima. Mientras la luz del fuego iluminaba su rostro, notó las marcas de cansancio en sus mejillas, la suciedad del camino en su ropa y al mismo tiempo la fortaleza en su mirada. No era una niña frágil, era alguien que había soportado mucho más de lo que parecía. Él se quedó en silencio, apoyado contra una viga, con una mezcla de emociones que no esperaba. Creía que aquella apache solo buscaba calor, una tregua en medio de la tormenta. Pero algo en su interior le decía que esa noche era el inicio de algo más grande, algo que aún no alcanzaba a comprender. Mientras el viento seguía azotando las puertas del granero, el vaquero entendió que la soledad de su vida estaba a punto de romperse. Aquella joven no era simplemente una fugitiva del frío. Era un misterio que tarde o temprano lo dejaría sin aliento. El amanecer llegó con un aire cortante que se filtraba por las rendijas del granero. El vaquero, que apenas había conciliado el sueño en su catre, abrió los ojos al escuchar el crujido de la paja. La joven apache seguía allí, envuelta en su manta, con la mirada fija en las llamas que aún chisporroteaban en el brasero. No había huido en la noche, como él esperaba, pero tampoco parecía relajada. Sus ojos oscuros lo observaban con cautela, como si cada movimiento suyo pudiera ser una amenaza. El vaquero se incorporó lentamente, ajustándose el sombrero. El fuego se apaga pronto. Su voz fue áspera como quien marca distancia. Si piensas quedarte, tendrás que trabajar. La joven no respondió. Solo apretó más la manta contra su cuerpo y mantuvo el silencio. Él frunció el ceño. Estaba acostumbrado a tratar con hombres rudos del campo, no con mujeres silenciosas que lo miraban como si pudieran leerle el alma. Esa falta de palabras lo inquietaba más que cualquier insulto. ¿Cómo te llamas?, preguntó finalmente. Ella tardó unos segundos en responder, como si evaluara si podía confiar en él. Nayeli, un nombre apache, corto, fuerte, lleno de historia. El vaquero asintió sin mostrar sorpresa, aunque por dentro sentía que cada palabra que ella decía era una pieza que encajaba en un rompecabezas mayor. Bueno,
Nayeli, dijo él buscando sonar firme, este no es un lugar para quedarte mucho tiempo. Aquí trabajamos duro, y no me gustan los secretos. La joven lo miró fijamente sin bajar la vista. Ese gesto de desafío lo sorprendió. Estaba temblando de frío, con las manos agrietadas y la ropa desgastada, pero aún así mantenía una dignidad que pocos hombres poseían. Él desvió la mirada y se puso a revisar sus herramientas. Mientras lo hacía, su mente bullía de preguntas. ¿De dónde venía? ¿Por qué estaba sola? ¿Había escapado de su tribu? ¿La buscaban? Su instinto de supervivencia le gritaba que la situación era peligrosa. Cualquier día podía aparecer un grupo de guerreros reclamándola, y él quedaría atrapado en un conflicto que no era suyo. Al mismo tiempo, algo en su interior le impedía echarla a la calle. Tal vez era compasión, o tal vez la sensación extraña de que aquel encuentro no era casualidad. Nayeli, por su parte, no dejaba de observarlo. El hombre era alto, de rostro endurecido por el sol y los años, con una mirada clara que mezclaba dureza y cansancio. No era un enemigo, pero tampoco era alguien fácil de engañar. Ella lo sabía, y aunque había aceptado el calor del fuego, no estaba segura de hasta qué punto podía confiar en aquel vaquero. Cuando el sol terminó de asomar, el vaquero salió a encender el fogón en la cocina del rancho. Preparó café y pan duro, su desayuno de siempre. Al volver, encontró a Nayeli de pie, erguida, como si no quisiera mostrarse débil. «Toma», dijo él extendiéndole una taza. La joven dudó un instante antes de aceptarla. Al probar el café, hizo una mueca. El sabor amargo era nuevo para ella. Él rió apenas, sorprendiéndose de sí mismo. Hacía mucho tiempo que no compartía nada con nadie. «No te preocupes, uno se acostumbra», comentó, volviendo a sentarse en un banco de madera. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero ya no era tan hostil como la noche anterior. Era un silencio cargado de preguntas no hechas, de historias que ambos no estaban listos para contar. El vaquero pensaba en cómo mantenerla a salvo sin comprometer su propia seguridad. Ella, en cambio, meditaba sobre cuánto podía revelar de su vida sin ponerlo en peligro. Aunque ninguno lo decía en voz alta, ambos sabían lo mismo. Ese encuentro no era algo pasajero. La desconfianza aún estaba ahí, como una muralla entre los dos, pero debajo de esa barrera empezaba a germinar una chispa invisible, algo que en los días siguientes los pondría a prueba y los uniría de un modo que ninguno de los dos había imaginado. La tarde cayó lenta y el vaquero se ocupó de las tareas del rancho, alimentar al ganado, revisar los cercos y cortar leña para enfrentar la helada de la noche. Todo lo hacía con movimientos mecánicos, pero su mente no estaba del todo en su labor. La imagen de la joven apache refugiada en su granero lo seguía como una sombra. Cuando regresó la encontró sentada junto al brasero, con la manta aún alrededor de sus hombros. Había acomodado un poco de paja para improvisar un lecho, pero permanecía despierta, con la mirada perdida en las llamas. El fuego iluminaba su rostro, resaltando la dureza de sus rasgos y al mismo tiempo la fragilidad de alguien que había soportado demasiado. El vaquero dejó la leña en un rincón y se quedó observándola unos segundos. Algo en aquella escena lo descolocaba. La calma aparente de la joven contrastaba con la tormenta que él sentía por dentro. «Tendrás que acostumbrarte a los días largos y a las noches frías», dijo, intentando sonar indiferente mientras avivaba el fuego. Ella levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. No dijo nada, pero esa mirada lo atravesó con más fuerza que cualquier palabra. Era como si lo estuviera evaluando, como si supiera que detrás de su voz áspera había un hombre que llevaba tiempo escondiendo algo: la soledad. El vaquero se acomodó en su catre y trató de descansar, pero cada vez que cerraba los ojos escuchaba el crujido leve de la paja o el suspiro contenido de la joven. No podía ignorar su presencia. Se descubrió preguntándose qué historia había detrás de esas manos agrietadas y esa voz casi extinguida que solo había pronunciado su nombre. En un intento por distraerse, habló. «¿No tienes miedo de estar aquí, en casa de un extraño?» Nayeli ladeó la cabeza con un gesto sereno. «He conocido peores hombres». Su respuesta fue breve, como un cuchillo que cortaba de raíz cualquier duda. El vaquero quedó en silencio. La contundencia de esas palabras le dejó un nudo en la garganta. No sabía qué hombres había enfrentado, pero por la forma en que lo dijo, comprendió que no se trataba de simples enemigos. Era un pasado lleno de heridas invisibles. Mientras la noche avanzaba, el frío se volvió más intenso. El viento azotaba las paredes del granero y el silbido parecía un lamento constante. Nayeli, a pesar de la manta, temblaba. El vaquero la vio encogerse, tratando de resistir sin pedir nada. Por un instante pensó en ofrecerle su catre, pero desechó la idea. No quería que pensara que buscaba aprovecharse de ella. Se levantó, tomó otra manta que tenía guardada y se la extendió. «Toma, no quiero que te congeles antes de que salga el sol».
Ella dudó unos segundos, pero finalmente aceptó. Sus dedos rozaron los de él al recibirla, y aunque fue apenas un instante, el contacto lo estremeció. La apartó rápido, fingiendo indiferencia, y volvió a su rincón. El silencio regresó, solo interrumpido por el crujir de la leña. Ambos estaban despiertos, fingiendo dormir. Él se debatía entre mantener la distancia o ceder a la necesidad de comprenderla. Ella, entre el miedo de confiar y el deseo de sentirse segura por primera vez en mucho tiempo. En ese ambiente tenso, el vaquero comprendió algo. No era compasión lo que lo mantenía alerta, sino una atracción silenciosa que lo desconcertaba. Aquella joven no solo buscaba calor del fuego, había encendido en él un calor distinto, uno que no sabía si estaba dispuesto a aceptar. Esa noche, entre las llamas parpadeantes y el frío que golpeaba desde afuera, el rancho dejó de ser un refugio común y se convirtió en un escenario de tensiones invisibles. El vaquero y la apache estaban separados por una distancia enorme, cultural, emocional y de confianza. Pero el fuego en medio de ellos era el recordatorio de que tarde o temprano esa distancia se rompería. La mañana siguiente amaneció gris, con un viento que agitaba las ramas desnudas y hacía crujir los techos de las construcciones del rancho. El vaquero salió temprano, como de costumbre, a revisar el ganado. Mientras ensillaba su caballo, no podía dejar de pensar en la joven que había pasado la noche en su granero. Había algo en ella que lo intrigaba más allá de la compasión. Una fuerza contenida, una dignidad que contrastaba con su aparente fragilidad. Cuando regresó, la encontró aún junto al brasero, cuidando de que el fuego no se apagara. Había juntado algunos troncos que él había dejado en un rincón y los había colocado con cuidado. No parecía la huésped pasiva que él había supuesto, sino alguien dispuesto a luchar por su propia supervivencia. «Aprendes rápido», comentó el vaquero, intentando sonar neutral. Nayeli alzó la vista y lo observó en silencio. No respondió, pero un leve brillo en sus ojos delataba algo más profundo. No era gratitud, era un orgullo silencioso, como si cuidar del fuego fuera más que un simple gesto. Fuera la afirmación de que aún tenía control sobre su destino. El vaquero se sirvió un café y, tras unos segundos de duda, le tendió una taza. Ella la aceptó sin mirarlo directamente. Fue entonces cuando, al estirar la mano, él notó algo que le hizo fruncir el ceño. Cicatrices. No eran marcas de trabajos forzados comunes ni de simples accidentes. Eran cortes antiguos, algunos aún enrojecidos, que atravesaban sus brazos y muñecas como testigos mudos de una historia dolorosa. «¿Quién te hizo eso?», preguntó con voz más baja, casi un susurro. Nayeli bajó la mano de inmediato, cubriéndose bajo la manta. Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. El vaquero no insistió, pero en su interior algo ardía. Rabia, impotencia y una extraña necesidad de protegerla. El día continuó, pero la pregunta no dejó de perseguirlo. Mientras reparaba un cerco roto, recordaba esas cicatrices. Mientras alimentaba a los caballos, se preguntaba qué clase de infierno había vivido aquella joven para cargar con esas marcas. Al caer la tarde, regresó al granero. Nayeli estaba de pie, mirando por una rendija hacia el horizonte. Parecía nerviosa, como si esperara que alguien llegara en cualquier momento. «¿Qué buscas?», preguntó él acercándose despacio. Ella no respondió de inmediato. Solo suspiró y murmuró, como si las palabras le costaran salir. «No escapé del frío. Escapé de ellos». El vaquero frunció el ceño. «¿De quién hablas?». Nayeli lo miró entonces, con los ojos llenos de un dolor que había intentado ocultar hasta ese momento. De mi propia gente, él sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era difícil de creer. Una joven apache perseguida por su tribu. Generalmente la lealtad entre ellos era inquebrantable y la unión más fuerte que cualquier enemigo. «¿Por qué?», preguntó incrédulo. Ella bajó la vista apretando los labios. Tardó varios segundos antes de responder. «Porque me negué a obedecer». El vaquero quiso preguntar más, pero no lo hizo. Su instinto le decía que aquella revelación era solo la punta de algo más profundo. La forma en que ella lo había dicho, con la voz quebrada, lo convenció de que había pagado un precio muy alto por esa desobediencia. El silencio se instaló entre ellos una vez más, pero esta vez no era el silencio incómodo de la desconfianza, sino el silencio denso de una verdad que comenzaba a abrirse paso. El vaquero entendió, aunque ella no lo dijera con todas sus letras, que Nayeli no había llegado a su rancho por casualidad. Su refugio no era solo contra el frío, era contra un destino cruel que la perseguía. Y al acogerla, él mismo había quedado atrapado en esa historia, sin aún comprender el peligro real que se avecinaba. Esa noche, mientras ambos permanecían junto al fuego, el vaquero pensó que todo había cambiado. Lo que había empezado como un acto de piedad se estaba convirtiendo en un lazo invisible, cargado de secretos y promesas. Y en su interior supo una cosa con certeza.
Las cicatrices de esa joven no solo habían marcado su piel, también empezarían a marcar el rumbo de su propia vida. El viento de la llanura soplaba con más fuerza aquella tarde. El vaquero estaba acostumbrado al silencio del campo, al crujir de las ramas y al mugido lejano del ganado. Sin embargo, esa noche había algo distinto en el aire, un murmullo extraño, una tensión que se colaba hasta en los rincones más tranquilos del rancho. Mientras ataba la cerca recién reparada, sintió un presentimiento incómodo. Algo lo hizo girar hacia el horizonte. En la distancia, más allá de los límites de su terreno, creyó ver un grupo de jinetes. Apenas siluetas negras recortadas contra el cielo rojizo del atardecer, pero suficientes para encender la alarma en su interior. De inmediato pensó en ella. Nayeli. Dejó las herramientas y volvió al granero. Allí estaba la joven con la manta aún sobre los hombros, pero con la misma expresión inquieta que él había notado horas antes, como si ella también hubiera sentido lo que venía. ¿Qué viste?, preguntó casi sin saludarlo, con los ojos clavados en los suyos. El vaquero dudó en responder, pero sabía que no podía ocultarlo. Un grupo de jinetes. Lejos todavía, pero vienen en esta dirección. El rostro de Nayeli se tensó de inmediato. Su silencio confirmó lo que él ya sospechaba. No eran simples viajeros. Eran quienes la buscaban. «Tienes que entregarme», murmuró de pronto, como si la idea le pesara, pero la aceptara como inevitable. «¿Qué dices?», replicó el incrédulo. «Si me encuentran aquí, no solo me llevarán, también acabarán contigo. Mi tribu no perdona». El vaquero apretó la mandíbula. No estaba acostumbrado a dejarse intimidar, y menos aún a abandonar a alguien que ya había puesto bajo su techo. «Pues que lo intenten», dijo con voz firme, aunque en el fondo sabía que enfrentarse a guerreros apaches no era un asunto menor. Esa noche se preparó. Cerró las puertas del granero con más seguridad de la habitual. Revisó la escopeta y se aseguró de que el ganado estuviera a salvo en el corral más cercano. El rancho nunca había sido un lugar fortificado, pero ahora debía convertirlo en refugio. Mientras tanto, Nayeli se sentó frente al fuego, con el rostro iluminado por las llamas. Parecía debatirse entre la resignación y la esperanza. Finalmente habló. «No entiendes. Ellos no vendrán a hablar. Vendrán a recuperar lo que creen suyo». El vaquero la observó, intentando descifrar el peso de esas palabras. Lo que creen suyo. Ese detalle no pasó desapercibido. No hablaba de ella como persona, sino como posesión. «¿Por qué te persiguen, Nayeli?», preguntó, aunque ya había escuchado parte de la verdad la noche anterior. Ella dudó, bajó la mirada y tras unos segundos susurró: «Porque soy la prometida del jefe». El silencio que siguió fue espeso, casi insoportable. El vaquero entendió de golpe la magnitud del problema. No se trataba de una disputa común ni de un castigo menor. Ella había huido de un destino sellado, casarse con el hombre más poderoso de su tribu. Y su fuga no solo era una ofensa, era una humillación que debía repararse a cualquier precio. El vaquero sintió un nudo en el estómago. Ahora no solo comprendía el peligro que se acercaba, sino también lo inevitable del enfrentamiento. Esa noche no durmieron. Afuera, el ulular de los coyotes parecía presagio de lo que vendría. Cada crujido en la madera del rancho los mantenía alerta. Él se mantuvo con el rifle en las manos vigilando la entrada, mientras ella permanecía junto a la ventana, observando la oscuridad como si de un momento a otro fueran a surgir sombras armadas. En algún instante, Nayeli se acercó a él. Sus ojos, brillando a la luz del fuego, mostraban algo más que miedo. Era como si quisiera grabar en su memoria cada rasgo de aquel hombre que había decidido protegerla, aún sin comprender del todo las consecuencias. «No tienes que hacer esto», dijo suavemente. El vaquero desvió la vista hacia la puerta sin soltar el arma. «Ya lo hice desde el momento en que te dejé entrar». El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez no era de incertidumbre. Era el silencio antes de la tormenta, cuando ambos sabían que el destino estaba echado. Afuera, los jinetes seguían acercándose, invisibles todavía, pero cada vez más cerca. El peligro ya no era una amenaza lejana. Era una sombra que pronto cubriría el rancho entero. El amanecer llegó teñido de un rojo extraño, como si el cielo mismo presintiera la sangre que estaba por derramarse. El vaquero no había dormido en toda la noche. Su rifle descansaba sobre sus rodillas y sus ojos, cansados pero firmes, no se apartaban de la puerta del granero. Nayeli, en cambio, parecía haber caído en un sueño ligero y nervioso, como si incluso dormida esperara escuchar un grito de guerra. Cuando el sol comenzó a asomar en el horizonte, él salió al porche. El silencio de la llanura era inquietante, demasiado perfecto, como el preludio de algo inevitable. Y entonces lo vio. 3 jinetes avanzaban lentamente a lo lejos, observando el rancho como lobos que olfatean a su presa. No eran todos, lo sabía. Aquello era solo una avanzada. Volvió adentro con el ceño fruncido.
Nayeli lo miró y supo al instante que el peligro estaba ya en su puerta. «Todavía puedes entregarme», dijo ella, con una calma extraña, como si aceptara un destino que no quería cargarle. El vaquero apoyó el rifle contra la mesa y la miró con dureza. «¿Y vivir sabiendo que te dejé en manos de esos hombres?» «No», ella negó con la cabeza casi con desesperación. «No entiendes. Si te enfrentas a ellos, morirás». El vaquero apretó los labios y respiró hondo. Sabía que tenía razón. En un enfrentamiento directo contra una docena de guerreros, las probabilidades eran mínimas. Pero también sabía algo más. La diferencia entre un hombre y un cobarde se decide en momentos como ese. «No se trata de lo que entiendo», contestó con voz grave. «Se trata de lo que no estoy dispuesto a permitir». Nayeli lo miró conmovida y por primera vez dejó que una lágrima rodara por su mejilla. Era la primera grieta en la coraza de orgullo que había mostrado desde que llegó. El vaquero entonces tomó una decisión arriesgada. Sabía que no podía esperar a que todos llegaran hasta el rancho y lo cercaran. Debía ganar tiempo, confundirlos, hacerles creer que no estaba solo. Pasó el resto de la mañana preparándose. Revisó su munición, colocó trampas rudimentarias alrededor del terreno y dejó huellas falsas en varias direcciones para despistar a los rastreadores. Mientras tanto, Nayeli lo observaba en silencio, luchando contra el dilema en su interior: huir y salvarlo del enfrentamiento o quedarse y aceptar su protección. Cuando cayó la tarde, los 3 jinetes que había visto por la mañana se acercaron más. No atacaron, simplemente rodearon el rancho desde lejos, estudiando cada rincón. Eran exploradores enviados a medir la fuerza de aquel hombre. El vaquero desde el interior los apuntó con el rifle, pero no disparó. Sabía que si lo hacía demasiado pronto, revelaría su posición y daría la señal para el ataque final. Debía esperar, resistir, mostrar firmeza hasta el último segundo. Nayeli, con el rostro pálido, se acercó a él. «Si me entregas ahora, todo esto terminará. No tendrán motivo para hacerte daño». Él la miró fijamente, como si quisiera grabar en su memoria cada palabra que iba a decirle. «Ellos no te ven como una mujer, Nayeli. Te ven como un objeto, como un trofeo. Y mientras yo respire, no permitiré que vuelvas a esas manos». Ella bajó la cabeza, incapaz de responder. Su orgullo se quebraba frente a la inesperada nobleza de aquel hombre. Esa noche, el rancho se iluminó solo con la tenue luz del fuego. Los exploradores seguían en los alrededores y ambos sabían que al amanecer regresarían con refuerzos. El vaquero colocó más municiones cerca de la ventana y afiló su cuchillo. Todo en su actitud decía que estaba preparado para luchar hasta el final, pero en lo más hondo de su corazón lo sabía. Aquella batalla no era solo por la vida de Nayeli, era también por su propia dignidad, por probar que todavía quedaba justicia en un mundo donde la fuerza solía imponerse sobre la voluntad. Nayeli, al verlo preparar todo en silencio, entendió que no había vuelta atrás. Aquel hombre había elegido protegerla, aunque el precio fuera su propia vida. Y mientras lo observaba con el corazón oprimido, supo que su destino ya no estaba solo en juego. Estaba entrelazado con el de él. El peligro acechaba más cerca que nunca, y la única salida sería resistir juntos cuando llegara la tormenta. La noche cayó como un manto pesado sobre la llanura. El cielo, despejado, parecía observar con indiferencia el destino de los hombres que se preparaban para enfrentarse. El vaquero permanecía en silencio, con el rifle apoyado en la mesa, mientras Nayeli avivaba las brasas del fuego. Ninguno de los dos decía nada, pero en ese silencio se respiraba la tensión de lo inevitable. De pronto, un aullido de coyote rompió la quietud, seguido por otro, más cercano. No eran coyotes, y él lo supo al instante. Eran señales. Los exploradores habían regresado con los suyos. El rancho ya no estaba solo bajo la mirada de 3 hombres. Ahora, decenas de guerreros lo rodeaban, ocultos entre la oscuridad. Nayeli se llevó la mano a la boca, como si quisiera contener un grito. El vaquero, en cambio, cerró los ojos un segundo y respiró profundo. El momento había llegado. Unos minutos después, un silbido agudo atravesó el aire y, acto seguido, una flecha encendida se clavó en el corral. Otra siguió, y otra más, iluminando la noche con pequeños fuegos que crepitaban como avisos del infierno que se avecinaba. «Quédate aquí. No salgas», ordenó él, levantándose con calma que parecía imposible. «Te matarán», exclamó Nayeli aferrándose a su brazo. El vaquero la miró a los ojos, y en esa mirada había una mezcla de dureza y ternura. «Si muero será peleando, pero si me quedo de brazos cruzados, entonces sí estaría muerto en vida». Sin esperar respuesta, se apostó junto a la ventana, apuntó con precisión y disparó contra una silueta que se movía entre los matorrales. El estampido del rifle retumbó en la noche y el grito ahogado de un hombre confirmó que su bala había dado en el blanco. El primer golpe estaba dado. El ataque no tardó en intensificarse.
Flechas silbaron en el aire, algunas clavándose en las paredes del rancho, otras perdiéndose en la oscuridad. El vaquero disparaba con calma, cada tiro calculado, haciendo retroceder a los que intentaban acercarse demasiado. Nayeli, en un rincón, apretaba entre las manos un cuchillo que él le había dado, con los ojos fijos en la puerta, dispuesta a defenderse si alguien lograba entrar. Pero en su interior ardía una batalla más intensa que la de afuera, la culpa de saber que aquel hombre arriesgaba su vida por ella. El tiempo pareció detenerse. Entre disparos, gritos y el olor a pólvora, el vaquero sentía cómo la adrenalina lo mantenía en pie. Cada vez que jalaba el gatillo, no lo hacía solo por sobrevivir, sino por mantener a salvo a Nayeli, aquella joven que había llegado a su vida de la forma más inesperada. De pronto, un silencio extraño se apoderó del exterior. Los guerreros habían cesado el ataque directo. El vaquero lo sabía. No era una retirada, era la calma antes de un nuevo intento, más organizado. Fue entonces cuando Nayeli se levantó y se acercó a él. «Ya basta», susurró con lágrimas contenidas. «No puedo dejar que mueras por mí». Él giró hacia ella empapado de sudor y con las manos manchadas de pólvora. «Escúchame bien», dijo con voz firme. «No muero por ti, lucho contigo. Y si sobrevivimos, será porque los dos lo quisimos». Esas palabras la atravesaron como una flecha. Por primera vez alguien no la veía como una carga ni como un objeto, sino como una persona con valor. El silencio afuera se rompió con un grito de guerra. Una decena de hombres se lanzó hacia la puerta principal. El vaquero disparó, derribó a dos, pero otros seguían avanzando. El portón tembló bajo la embestida. Nayeli corrió y, sin dudar, clavó el cuchillo en la mano que intentaba abrir la madera. El grito desgarrador del invasor hizo que los demás se detuvieran. El vaquero giró hacia ella sorprendido. Nayeli lo miró con fuego en los ojos. «No soy una víctima», dijo con firmeza. «Si luchas, lucho contigo». En ese instante, en medio del caos, la verdad quedó expuesta. Ya no era solo un vaquero defendiendo a una fugitiva. Eran dos almas unidas por una misma causa, enfrentando juntos a un destino que parecía imposible. La noche aún no terminaba. Los guerreros volverían más furiosos, más decididos. Pero en el interior del rancho, dos corazones habían hecho un pacto silencioso: resistir hasta el último aliento. El ataque duró lo que pareció una eternidad. La madera del portón agrietada, el humo de las antorchas colándose por las rendijas, los gritos de guerra que resonaban en la oscuridad. Pero poco a poco, tras cada disparo certero del vaquero y cada defensa desesperada de Nayeli, la intensidad comenzó a ceder. El silencio regresó a la llanura, interrumpido solo por el crepitar de las brasas consumidas en el corral. Los guerreros, frustrados por la resistencia inesperada, se habían retirado en la penumbra, arrastrando a sus heridos y dejando al rancho como un bastión que se negaba a caer. El vaquero respiraba con dificultad, el hombro dolorido por una flecha que lo había rozado y el rostro manchado de polvo y sudor. Pero estaba de pie. Miró a Nayeli, que sostenía aún el cuchillo con las manos temblorosas. Ella también estaba de pie, con los ojos brillando en medio del cansancio y el miedo. Se cruzaron miradas y ambos comprendieron que habían sobrevivido a algo que parecía imposible. La joven apache, que al principio solo había buscado calor en su granero, se había convertido en su compañera de lucha. «Se irán. Por ahora», dijo él con voz ronca, limpiando el sudor de su frente. «Pero volverán», respondió Nayeli, con la certeza de quien conoce a los suyos. El vaquero asintió. Sí, regresarían, quizá con más hombres, quizá con el propio jefe al que ella había desafiado. Y sin embargo, algo en su interior le decía que no importaba. Esa noche habían demostrado que juntos podían resistir. La joven se acercó y, con manos cuidadosas, tocó la herida de su hombro. El vaquero frunció el ceño por el dolor, pero no apartó la mirada de la suya. «No debiste hacer esto por mí», susurró ella. «No lo hice solo por ti», contestó él. «Lo hice porque era lo correcto». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un significado más profundo. Nayeli, que había sido tratada como una propiedad por su tribu, escuchaba por primera vez que alguien la defendía por lo que era, no por lo que representaba. Al amanecer, el rancho estaba marcado por las huellas de la batalla: flechas clavadas en los muros, manchas de sangre en la tierra, cercos quemados. Sin embargo, en medio de la destrucción, el vaquero sintió una calma extraña. Había sobrevivido y no estaba solo. Nayeli salió al porche con él. El viento matutino despeinaba sus cabellos oscuros y en sus ojos se mezclaba la nostalgia y la esperanza. «No puedo quedarme aquí mucho tiempo», dijo con voz baja. «Si lo hago, te pondré en más peligro». Él la observó con el ceño fruncido. «Si te vas, te encontrarán. Y si te encuentran, esta vez no escaparás». Ella bajó la mirada. Sabía que era cierto. Por primera vez desde que había huido, sintió que tenía una opción.
no correr más, sino quedarse y enfrentar lo que viniera al lado de alguien que no la veía como un trofeo. El vaquero puso una mano sobre la suya. No sé qué vendrá después, Nayeli, pero sé que no quiero que lo enfrentes sola. Ella lo miró con un brillo nuevo en los ojos. Era como si todo el peso de su pasado se aligerara en ese instante. Por primera vez pensó que quizás podía existir un futuro distinto, uno que no estuviera marcado por la obediencia forzada ni por la huida constante. La llanura se extendía ante ellos, inmensa y peligrosa. El enemigo seguramente regresaría y la vida en el rancho no volvería a ser la misma. Pero lo que había nacido entre ambos era más fuerte que el miedo, un vínculo forjado en el fuego, en la resistencia y en la verdad. Lo que empezó como una búsqueda de calor en una noche de invierno se había transformado en un lazo irrompible. Y mientras el sol se levantaba sobre la tierra herida, el vaquero y la joven apache comprendieron que sus destinos, antes tan distintos, habían quedado entrelazados para siempre.